Bienvenidos nuevamente a otra clase de Ciencias Sociales. Hoy estaremos conversando respecto a Bolivia en el siglo XIX y dos corrientes económicas que se han establecido durante la era republicana en nuestro país, como son el proteccionismo y el libre cambio. Estas dos corrientes económicas se establecen en nuestro país a medida de que pasa el tiempo tras la declaración de la independencia y posterior fundación el 6 de agosto de 1825. Ambas se establecen en nuestro país en diferentes momentos y diferentes coyunturas, y han sido impulsadas básicamente por diferentes mandatarios que tenían ideologías económicas propias. La rápida expansión del capitalismo a nivel mundial durante la primera mitad del siglo XIX exigió a los estados recién emancipados de España a ingresar en el mercado mundial. Como es naturaleza del capitalismo, nosotros teníamos que adecuarnos a esta ideología política y económica. ¿Cómo hemos empezado a incorporarnos al mercado mundial? Nos hemos incorporado de la única forma que teníamos, y era precisamente en nuestra condición de productores de materias primas, lo que a su vez equivalía para nosotros en una rendición incondicional de la burguesía local y la renuncia precisamente a su propio desarrollo y al de sus países. Este tránsito asumió en nuestro país características verdaderamente dramáticas, porque surgió durante la administración de Andrés de Santa Cruz un proyecto alternativo que a partir del proteccionismo estatal proponía la construcción de un poderoso Estado sobre la base de lo que fue el antiguo imperio de los incas. Estamos hablando de la Confederación Perú-Boliviana. Como habíamos visto en historia, en el desarrollo histórico y en el análisis en realidad del gobierno de Andrés de Santa Cruz, él mismo cuando asume la presidencia en el año 1829, se ocupa bastante de los asuntos económicos de nuestra nación y empieza a establecer lo que se conoce como el proteccionismo estatal. Proteccionismo en la medida de que protegía a las empresas nacionales, cerrando las fronteras de nuestro país. Lo ha hecho durante un largo espacio de tiempo para luego abrirse al libre mercado. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual Santa Cruz decide cerrar las puertas de nuestro país o las fronteras de nuestro país? Y es que en realidad cuando Santa Cruz asume la presidencia se encuentra con un estado que estaba devastado económicamente, no solamente por los ejércitos colombianos que se encontraban en nuestro territorio, exigiendo una compensación por su participación en la Guerra de la Independencia, sino que también porque la minería para ese entonces había sufrido una serie de crisis y de pérdidas continuas y prácticamente las vetas mineras habían sido abandonadas por los campesinos y por los trabajadores, por lo cual la minería durante el tiempo de Andrés de Santa Cruz va a presentar su rendimiento más bajo. Es por eso que la economía boliviana estaba atravesando una profunda crisis. Andrés de Santa Cruz, en su ideología política ideología política económica de proteccionismo, logra establecer lo que se conoce como la Confederación Perú-Boliviana. Bajo ese proyecto, él quería establecer también el Perú esa misma política económica. El proyecto fue percibido en toda su magnitud no precisamente por los bolivianos, sino por el máximo representante de la oligarquía chilena, en este caso Diego Portales, dando al traste con el proyecto crucista en la batalla de Yungay, que es donde termina en realidad con las aspiraciones de Andrés de Santa Cruz, un 20 de enero del año 1839. Cuando Santa Cruz asume la presidencia establece medidas como por ejemplo el monopolio de la comercialización de la plata, el sistema de introducción de la moneda feble
en la circulación y otras de corte proteccionista. Tenían como objetivo la supervivencia de la naciente manufactura y de la producción artesanal, así como el mantener los circuitos comerciales con el Perú y el norte de la Argentina. En la política proteccionista que establece Santa Cruz, él logra crear una moneda que se va a conocer como el feble y que en cierto momento va a llegar a ser incluso más importante que el peso boliviano. Empieza a monopolizar la comercialización de la plata únicamente para nuestro territorio, prohibiendo de que se logre exportar plata de otros países. Durante este periodo de desarrollo de la historia boliviana, el proteccionismo va a lograr tener mayor actividad. El proteccionismo hegemoniza la política económica nacional, teniendo en sus puntos más altos a dos principales representantes de dicha práctica económica. En este caso encontramos a Andrés de Santa Cruz y Manuel Isidoro Belzu. Pronto los intereses de la oligarquía minera chocarían con la política proteccionista al buscar conectarse directamente con la economía capitalista mundial, rompiendo así el monopolio estatal sobre la comercialización de la plata. Y es que Belzu para ese entonces, por ejemplo, manejaba la frase de que en realidad lo más importante de un país era velar por su propia economía. Si la economía del país crecía, si el Producto Nacional crecía, el único benefactor iba a ser el país. Belzu dedica su gobierno precisamente a establecer una política de protección económica para nuestro país, por lo cual prohíbe que se traigan otro tipo de productos de países vecinos. Él era un defensor acérrimo de la producción nacional y pasa la historia de esa manera. No es desconocido la simpatía que Belzu tenía en realidad por el campesinado y por los artesanos. Las medidas que Belzu asume para la economía boliviana en ese entonces fueron contrarias al mercantilismo o al capitalismo que estaba reinando en el mundo. Ese mercantilismo estaba encabezado precisamente por Inglaterra. Para contrarrestar este mercantilismo, Belzu promovió la protección de la artesanía nacional y promovió medidas a favor de los productos nacionales, de los monopolios estatales, precisamente para mejorar la base de la economía local. Y una cosa un tanto inaudita de su gobierno es que él prohíbe, por ejemplo, a los extranjeros la práctica de comercio nacional. Por tanto, podemos decir que Belzu ha sido el campeón de fomento a la industria nacional. Obviamente, la reacción de los comerciantes no se hizo esperar. Ellos, aliados de los grandes mineros de la época, reiniciaron programas de tipo mercantilista. Ello llevó a que Belzu implantara un acucioso control del Estado sobre la venta de los minerales, ¿no? Ya por el año 1832, durante la presidencia de Belzu, se forma una compañía minera conocida como Huanchaca, que trabajaba en el antiguo asiento de Gonzalo Pizarro. Durante muchos años, la nueva compañía trabajaba a pérdida y lo compensaba en los socavones y con nuevas prospecciones en el interior de la mina, con la explotación más fácil de reexplotar, las colas y yacimientos superficiales. Tal fue el caso de la Huanchaca, que hacia el año 1855, los Aramayo logran comprar la Compañía Real Socavón del Cerro Rico de Potosí, y Pacheco compra las minas de Guadalupe. Ahora podemos decir que estos mineros, que en lo posterior se van a constituir en los Barones de Estaño, compran estas minas a un bajísimo costo, porque en realidad no producían absolutamente nada. Ellos han sabido aprovechar el momento. Durante la época de gobierno de Belzu, se aumenta la explotación de estaño.
y también se piensa hacer la fundición de este metal. La actitud proteccionista de Belzu se retrata muy bien en un episodio, por ejemplo, de la historia nacional, que nos indica que Belzu habría expulsado a un representante de la corona inglesa de nuestro territorio porque dicho representante estaba defendiendo a una autoridad estadounidense que estaba practicando comercio dentro de nuestra nación. Sin embargo, por otra parte, el incremento de la producción minera y el inicio de la explotación de las guaneras y salitreras en la costa habían favorecido a los ingresos fiscales, que hasta mediados de ese siglo precisamente provenían en su mayor proporción de los tributos indígenas. Ahora, esta situación ha generado otra situación que en realidad va a desfavorecer bastante a los indígenas, porque pone en riesgo las tierras de comunidad, haciendo que diferentes administraciones en lo posterior emitan decretos bajo variadas figuras jurídicas. Decretos cuyo objetivo era precisamente despojar a las comunidades de sus tierras, siendo este otro componente de la propuesta del librecambista. No tardaron en aparecer los caudillos que enarbolaron estos intereses, protagonizando nuevas azonadas y golpes de Estado durante ese periodo de tiempo, traduciendo en el plano político el enfrentamiento de estas dos tendencias económicas, el proteccionismo y el librecambismo. Una de las características fundamentales del librecambismo es precisamente la venta de tierra comunitaria, el despojo a los indígenas de la tierra comunitaria y la posterior venta o subasta de las mismas. Venta o subasta que va a servir para engrosar las arcas del Estado, pero que en lo posterior va a tener efectos secundarios, porque al despojar a los indígenas de su tierra, los mismos se ven exentos o libres de pagar tributos. Y recordemos que el tributo se constituía en una gran fuente de ingreso para nuestra nación. En imágenes estamos evidenciando precisamente a los indígenas, los campesinos que trabajaban la tierra, propietarios de la tierra, y también estamos evidenciando al doctor o al expresidente Tomás Frías, autor de la ley de exvinculación, bajo la cual les quitaba definitivamente sus tierras a los indígenas. Uno de los partidarios más representativos del librecambismo precisamente va a ser Mariano Melgarejo. Cuando Melgarejo llega a la presidencia, él decide adoptar una política mercantilista o librecambista. En este sentido, Melgarejo logra cambiar el proteccionismo de Belzu y lo va desvirtuando y lo convierte en lo que es el librecambismo. Le quita la protección a la producción nacional y además invalida el monopolio de la plata que habían establecido gobiernos anteriores. Permite que las compañías internacionales logren ingresar a nuestro territorio y además permite que compañías como la Huanchaca logren explotar de forma libre y directamente la plata de nuestro territorio. A fines, por ejemplo, de la década de los 60 se redujo en realidad a cero la adquisición por el Estado mediante el Banco de Rescate de los productos argentíferos producidos por nuestro país. Melgarejo era uno de los uno de los personajes más representativos del librecambismo en nuestro país. Y dado ese entendido, Melgarejo también ha tenido un trato bastante interesante con respecto a las tierras de la comunidad. En el entendido de que Melgarejo era partidario del librecambismo, él establece, por ejemplo, una política para el manejo de las tierras. Y para recaudar fondos precisamente se va a abocar a esa política. Le lleva, por ejemplo, esta política a acatar
a atacar en realidad la propiedad campesina, que no había experimentado variantes desde el periodo virreinal en realidad, y logra dictar una disposición por la cual va a despojar a las comunidades indígenas de sus tierras. Los indígenas tenían que adquirir sus tierras, los títulos de sus tierras, con un valor de 25 a 100 pesos. Y si no adquirían con ese valor, no lograban llegar a pagar el valor que se les pedía, sus tierras eran subastadas. Entonces Melgarejo logra rescatar una gran cantidad de ingresos para el Estado de esta manera. Dos representantes acérrimos del librecambismo en nuestro país van a ser precisamente José María Linares y Mariano Melgarejo. Tan distantes para la historiografía oficial, comparten la trinchera librecambista. Miembros ambos del Partido Rojo propiciaron los más resonantes triunfos del librecambismo. Linares dio el golpe de gracia a la industria textil nacional, rebajando los aranceles a la importación de telas extranjeras, cosa que Belzu en realidad se había puesto demasiado a esto, porque Belzu prohibía toda importación de telas extranjeras, de tal modo que cuidaba la producción nacional. Además que Linares suprime el monopolio estatal sobre la comercialización de la quina, y bajo el amparo de la oligarquía minera consolida su poder. Para ese entonces la quina era un recurso muy importante que nuestra nación tenía. En el gobierno de Linares es que este monopolio estatal que se había acreditado en nuestra nación logra desvanecerse. En otro rubro, Melgarejo abolió lo que es el control fiscal sobre la producción de plata, favoreciendo con sus medidas plenamente a la oligarquía minera. Vamos a puntualizar algunas características del proteccionismo. En cuanto a las medidas arancelarias que ha impuesto, vamos a tener las siguientes. Las medidas arancelarias existieron como una prohibición fueron, por ejemplo, la prohibición de tocuyos o los fuertes aranceles a los productos extranjeros que se impusieron en ese momento. Santa Cruz prohíbe totalmente el ingreso de tocuyos extranjeros. En el año 1842, esta disposición va a ser derogada durante la presidencia de José Vallivian. En el año 1846 se incrementa el derecho de importación de livores, de azúcar de ají, de tejidos, de lana y efectos de algodón. Entonces, como estamos viendo, las medidas que tomaba el proteccionismo en realidad era prohibir la importación de productos extranjeros y subir los impuestos que se les cobraba por traer productos extranjeros. En el caso de Puerto Cobija, la mayoría de las internaciones a Bolivia se realizaba por Puerto Cobija durante la época de Andrés de Santa Cruz. Durante el gobierno de Santa Cruz, si bien él fue un proteccionista, él buscó el desarrollo de dicho puerto. El 2 de julio del 1829 se declara Puerto Franco. Ya para el 1832 se declara Puerto Libre. En el año 1839 se prohíbe el ingreso de artículos extranjeros similares a los que se producían dentro de nuestro territorio nacional. Ya en el gobierno de Vallivian, el puerto pasa a ser un puerto libre y restringido. Hablaremos acerca de algunas características del librecambismo. El gobierno de Linares, en oposición al de Belzu, para citar únicamente ejemplos típicos, se caracteriza por las medidas que dicta buscando entronizar la más absoluta libertad de comercio y cancela las disposiciones proteccionistas, en una palabra, todo monopolio estatal. En el año 1858 se suprime el Banco de las Quinas, una de las obras de Manuel Isidoro Belzu.
Se suponía que el monopolio gubernamental en el plano de la exportación de quina se abolió el impuesto además del 40% sobre el tocuyo extranjero y además se estableció el 13% para lo importado por las aduanas de Oruro, La Paz y el 12.5% para el que ingresaba por la aduana de Cobija. Llevaba como divisa central la libertad de comercio y la lucha contra el proteccionismo y los monopolios estatales. Básicamente ese ha sido el programa de gobierno de Linares y en este programa precisamente él expresa una reacción oligárquica contra el belcismo artesanal que se había establecido periodos anteriores. Ahora haremos énfasis en lo que es la economía de la plata. La economía de la plata pasa por varios periodos y vamos a ir caracterizando dichos periodos. El periodo regresivo equivale al año 1810 y se prolonga hasta el año 1830. Durante este periodo se caracteriza básicamente por un caos general en todo el sector minero debido en gran medida a la Guerra de la Independencia. Como habíamos indicado, la Guerra de la Independencia prácticamente es lo que va a sepultar a la minería en nuestro país en su momento. Las minas en servicio van a producir muy poco. El proteccionismo estatal además se hizo sentir durante la emancipación de la República, como ya hemos evidenciado durante las primeras presidencias y principalmente durante Santa Cruz y Belso. De igual forma, el acceso a las tierras y al sistema de tenencia de tierras se mantuvo con respecto al periodo colonial. No ha habido mayor cambio con respecto al manejo y a la pertenencia de las tierras. Con el descenso de la mano de obra por los constantes reclutamientos para que peleen precisamente en la Guerra de la Independencia, a la falta de quehacer en las minas por inundaciones, faltas de medios de explotación y de capital, etc., y al cada vez más débil sistema de la mita, que llega en realidad a anularse después de la independencia, los pueblos de mineros desaparecieron casi por completo, generando una parálisis del desarrollo demográfico y del comercio regional alrededor de las minas. Fase de reconstrucción. Desde el año 1830 hasta el año 1850. Durante este periodo se vieron los primeros intentos de rehabilitación de la industria minera, pero que de igual forma no alteraron fundamentalmente la estructura tradicional de su funcionamiento. El fracaso del gobierno republicano al tratar de atraer inversiones extranjeras hizo que fueran las capitales regionales los que iniciaran la reconstrucción de la industria minera. El esfuerzo estatal y privado se combinaron en una prima tentativa por encontrar soluciones a los problemas básicos del sector minero. Durante este periodo, el Estado promueve la formación de asociaciones mineras de capital nacional. Fase de transición. En esta fase surge una nueva generación de mineros que estaba conformada básicamente por personas que se dedicaban a hacer comercio con productos europeos. Esta nueva generación toma el control de las minas más importantes. Estamos hablando de Pulacayo, Guadalupe, Real Socavón, en el Potosí. A través de este nuevo grupo se traen de Europa equipos de ingenieros mecánicos y administradores que logran una notable mejora en el proceso de explotación y producción de la plata. Empiezan a desarrollarse nuevos métodos como por ejemplo el método de la amalgamación. Y por último tenemos la fase del auge, que se abarca básicamente los años de 1872 hasta 1895. A pesar de que en los periodos comprendidos entre 1841, el 47, el 64 y el 71 había habido cierta inversión extranjera en el sector minero boliviano, en esta fase es cuando comienza el primer ciclo importante de inversiones extranjeras realmente.
El capital extranjero proviene de fuera del país. Al ingresar en el sector minero sigue la ruta de la oligarquía boliviana. Es decir, se concentra primero en un reducido número de minas notables por sus riquezas. Ya hemos visto Pulacayo, Real Socavón, Virgen, en Oruro, etc. Y generan así una división interna dentro de la oligarquía boliviana, reflejada en el enfrentamiento de los intereses nacionales contra los intereses de la oligarquía. Ante esto, la oligarquía va a lograr tomar el control directo del gobierno, convirtiéndose así sus intereses en intereses de la nación. De esta forma, el capital extranjero aumenta su dominio, quedándose los sectores más importantes de la economía nacional en manos de particulares. Durante esta época podemos ver la intervención, por ejemplo, de los gobiernos conservadores, que básicamente se caracterizaban porque todos ellos en realidad eran explotadores o eran grandes industriales que explotaban la plata. Muchas gracias, con esto terminaríamos la clase del día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Historia económica de Bolivia desde Tupac Katari a Evo Morales. Este título es un recurso para ubicarnos en las épocas históricas que motivaron a la realización de este video. La historia de Bolivia no es la historia de la lucha de clases. Es la historia de la lucha entre el proteccionismo y el libre comercio. Por la historia sabemos que los españoles sometieron a los indígenas e inclusive mestizos de estas tierras, aspecto que ocasionó las sublevaciones de los hermanos Katari, Juliana Pasa y en 1809, de los revolucionarios paceños liderados por Pedro Domingo Murillo. Esos levantamientos armados y el efecto de las guerrillas independentistas anteriores a 1825 devastaron el territorio, afectando gravemente a la economía. La fundación de Bolivia no solucionó la situación, sino que la agravó y desde entonces esa crisis económica continúa. La situación económica de Bolivia es analizada en la época republicana. Bolivia iniciaba su vida independiente con una región arrasada por la guerra y en depresión económica, situación que se acompañaba a un sector minero descapitalizado y una economía basada en la subsistencia. Era una situación desastrosa. Es entonces que con la finalidad de reorganizar y volver a desarrollar la economía, se decidió nacionalizar todas las minas abandonadas, invitando a capitalistas extranjeros para que volvieran a poner en explotación las minas. La creación del Estado Independiente de Bolivia surgió sobre una economía bastante delicada ocasionada por muchos años de guerra. Siguiendo con los aspectos de la economía de la época, se llegó al punto de que los precios cambiaban de un día para otro y era un perjuicio para las exportaciones. Por otro lado, el paso de la plata al estaño fue relativamente fácil para la sociedad boliviana, y con el crecimiento del sector exportador, Bolivia seguía presentando un crecimiento significativo económicamente.